Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. Y hoy tenemos un gran invitado, Ricardo Campa. Es mi amigo desde hace mucho, pero sobre todo Ricardo es de las primeras personas que empezó a vender sneakers y que entró a la cultura de los sneakers en México. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Rick. Hola, bienvenido. Bien, pues sí, tiene un ratito que estamos no nada más en los sneakers, pero sí, digamos que hemos visto muchas cosas pasar en México desde los 90s hasta ahora. Entonces, desde que no había ninguna compañía hasta que ahora están todas aquí, ¿no? Claro. Bueno, quisimos, Ricardo tiene una tienda que se llama Headquarter y vende ropa para hombre. Yo también le compro, aunque no necesariamente es ropa de mujer, pero yo compro en Headquarter. Y además llevas como incursionando en la moda, en el street style, en la moda urbana desde hace, como dices, desde los 90. ¿Cómo empezaste a vender y a entrar en este mundo? Primero, siempre he dicho que las ganas de verte diferente, sobre todo en los 80s, que fue, digamos, donde yo empecé a tener esta opción de ver otras cosas, que era, yo en una escuela católica de hombres, entonces era sin uniformes. ¿Ah, sin uniforme? Sin uniformes. Entonces era muy chistoso porque entonces al no traer uniforme te dabas cuenta quién se vestía cómo, ¿no? O sea, yo de repente, pues mi familia no es que tuviera muchos recursos económicos, entonces de repente llegaba alguien que traía unos Levi's de rayas que no existían. Entonces, y además era así súper chistoso porque te decían, no, es que los compré en McAllen. Tú decías, y McAllen y Laredo era como la onda, y ahorita dices, ¿qué es McAllen y Laredo? ¿Me entiendes? No había marcas en ese entonces. No había nada. O sea, en realidad, lo que existía en México mucho, para mí siempre he creído, porque también yo vendí en los tianguis y siempre he creído que los tianguis son muy importantes en la Ciudad de México y creo que en México en general. Pero yo donde encontraba más cosas o cosas más, digamos, extrañas, pues era en la Lagunilla, a lo mejor había un tianguis en el World Trade Center, en el Monumento a la Madre que es en Sullivan. Entonces era como recorrer estos lugares para ver qué te encontrabas. Y al no haber justo tenis, pues buscabas qué había ahí y a veces era la talla que hubiera y pues te la comprabas fuera media grande o media baja, ahí le dabas, ¿me entiendes? Así yo tengo, los primeros tenis que yo te compré son unos Nike plateados y me quedan apretados, o sea, eran medio número más chico que yo, pero eran los únicos tenis cool que había y me los compré. Son Ni esos modo, pares me aguanté. donde aplicas la hermana de Cenicienta y Exacto. sí. Pero que vale la pena. Y lo que hacía es que les abría las agujetas para que le diera el ancho, por lo menos no le daba largo, pero al ancho sí. Y bueno, algo que pasa, o sea, que pasó mucho es que los sneakers tampoco había, o sea, así como no había ropa, tampoco había muchos sneakers. No, es que realmente yo siento que en esa época sí se notaba más porque pues, la gente que viajaba podía traer ciertas cosas, tampoco pasaban tantas cosas en otros lugares, era como más básico, pero sí ya existían las marcas como tal, mucho más enfocadas al deporte, ¿no? A lo mejor al básquetbol, al fútbol, soccer, etcétera, ¿no? Entonces, siento que ya como empezar estas cosas como más pegadas a la calle, a la moda, sí empezaron como a los finales de los 80s o 90s. Siempre también he pensado que todo lleva una relación con la música. Entonces, si tú de repente veías un Robert Smith con unos Nike de bota, como que decías, ¿por qué trae esto? O sea, porque normalmente a lo mejor los veías con unas botas negras, etcétera, ¿no? O sea, y para mí fue siempre como esta liga entre lo que pasaba en una escena musical, con lo que pasaba en la calle, con el deporte que practicabas. O sea, me refiero que casi todos de chicos nos tocó mucho más todavía el convivir en la calle, lo hemos platicado igual 1000 veces, y era irte a juntar a un parque a jugar fútbol o a echar básquetbol, o de repente también... O a patinar, sí, ¿no? Nosotros nos tocó esta etapa del skate. Entonces, como obviamente para el skate necesitabas un tenis para patinar. Totalmente. O sea, no era como pues que pudieras hacer skate con botas o zapatos. Entonces sí empezó como esta búsqueda. El grupo de amigos con el que yo me juntaba patinaba. Entonces pues empezamos a ver también todas estas marcas como DC, DBS, Globe, etcétera, Osiris. Entonces fue como toda esta parte en conjunto con lo que te decía de mi escuela versus la calle.
que era muy diferente, ¿sabes? O sea, Ajá. lo que yo podía ver a mis amigos versus lo que podía ver a la gente que estaba en mi escuela. Y entonces me empezó a llamar mucho la atención los que se podían vestir diferente, que a lo mejor en esa época había Canadá, esta compañía mexicana que incluso le llegó a hacer zapatos a Nike, que es algo, es una historia interesante. Y entonces, pues de repente nos veías con zapatos, o sea, o tenis mexicanos, o sea, Claro. que era lo alcanzable para la mayoría, el Panam, que era como clásico. Y entonces la mayoría de los niños en primaria, pues podían traer eso, ¿no? Un Panam o un Canadá. Y a lo mejor ya cuando cuando empecé en la secundaria, sí empecé a darme cuenta de estos chavitos que traían un Vans o que traían un Nike o unos Converse. En México existía también nuestra versión de Converse, que eran los Super Faro, que eran increíbles porque era un Chuck Taylor tal cual, pero hecho en México. Ajá. Y estaba muy cool también como toda esta influencia muy identificada que viene de la música y el deporte, ¿no? Totalmente. Que siempre ha influido muchísimo ambos en la cultura del sneakerhead. Sí, y en todo, creo. O sea, siento que muchas veces tus amistades también a veces las encuentras en base a la música que escuchas porque te vas a un concierto o porque compartes ese tipo de cosas. Entonces, creo que los sneakers hoy están también mucho ligados con el arte. Sí. Es algo simpático, ¿no? O sea, cómo se ha ido moviendo las variantes y de ser algo que era muy callejero, de repente también entró esta parte del arte en la calle en México y en todo el mundo, obviamente. Creo que Nueva York es de estas ciudades que son como bien reconocidas por su graffiti y por todo este estilo y obviamente han llegado a todos lados. De repente pensábamos que era más de los suburbios en México, o sea, a lo mejor un Nesa o todos estos lugares que tenían mucho más gente que grafiteaba, pero ya hoy te das cuenta que la ciudad está colorida en ese sentido. Está pintada toda, sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo definirías a un sneakerhead? O sea, ¿qué es ser un sneakerhead? Está un poquito, desde mi punto de vista, prostituido en los términos, porque sneakerhead, pues obviamente es que como este coleccionista o esta persona que solo piensa en tenis para todo, ¿no? O sea, come tenis, habla solo de tenis, todo el tiempo quiere estar comprando. Entonces, siento que en México ha pasado este término de pues, el coleccionista y el acumulador a veces no sabes diferenciarlo, ¿no? O sea, porque el coleccionista de repente sí es esta persona que también tiene un conocimiento de los pares, que sabe la historia, y el acumulador es este que porque está a la ola y hoy con el internet todo el mundo está hablando de un par, un Travis Scott, el artista que tú quieras que haya colaborado con alguna de las marcas, dice yo lo quiero tener porque todos lo quieren tener. Ajá. Y entonces a veces es difícil como diferenciarlos porque de repente yo tengo consumidores o clientes que pues han comprado, no sé, 250 pares en un año. Y dices... No, pues qué bien les va. No, y mi pregunta es, ¿eres sneakerhead o eres un acumulador? Exactamente, sí. ¿No? Porque hoy ya pasa también que la ola va un poco hacia abajo en este mercado. Esa es la realidad, al menos desde mi punto de vista. Y entonces ese que compraba todo, hoy compra 5 pares al año. Y el año pasado compraba 250 pares. Entonces, como, ¿qué pasó ahí? Porque el coleccionista seguramente seguirá comprando todo lo que le gusta, ¿sabes? Claro, por supuesto. También justo creo que estás diciendo, estamos llegando a una olita que está terminando, ¿no? Creo que 2010 fue una fiebre por sneakers muy grande, más allá del sneakerhead que se hizo masivo y personas que no necesariamente eran coleccionistas antes le empezaron a entrar, empezaron a comprar mucho por el hype, mucho por las colaboraciones o por solo querer estar a la moda. Sí. Pero creo que ahorita ya estamos viviendo como ese declive del no del sneaker, sino del sneaker como tendencia. Es que ahí me van a odiar las marcas, pero es un error de las marcas. O sea, las marcas explotaron tanto el mercado, trayendo tanto producto que dejó de ser especial. Claro. Tú querías comprar un zapato cuando era especial, cuando te volvías diferente. Entonces, en el momento en que me acuerdo de esta parte que a mí me gustaba mucho, que fue cuando yo empecé a comprar sneakers. Nunca me sentí ni sneakerhead, ni coleccionista, ni nada, sino compraba las cosas que me gustaban. Y sí, en un momento quería comprar o comprar muchas cosas. Pero era esta parte en donde de repente decías, yo creo que mucho más en los fines de los 90s, lo que hacían las compañías eran colores. Es decir, el color amarillo era para Europa, el color azul era para Asia, el color verde era para América. Entonces, ¿qué pasaba con el asiático, que siempre han sido como
los más revolucionarios en el consumo, que decían, es que yo no quiero tener nada más el azul, que es el de Asia, sino quiero tener el amarillo, que es de Europa, y quiero tener el verde, que es de América. Entonces, lo que empezó a pasar es que esta gente viajaba y se compraba el par o compraba varios pares para decir, tengo el par diferente y aparte te lo vendo más caro. Claro. Y ahí empieza la reventa. Entonces, pero lo que también pasaba, que a mí me parecía muy interesante, es que los pares eran limitados a unas cantidades estoy hablando de 500 pares para el mundo. Entonces, eso, yo me acuerdo de pares que compré, un par de Adidas que compré hace, no sé, quizá 20 años, que era con esta marca Bathing Ape. Y era un Superstar camuflajeado con el camuflaje de Bape. Y atrás decía 1 de 500. O sea, tenía el numerito en el par y tenía algo que a mí fue de las cosas que dije, necesito este par. Tenía un llavero que traía el simio con las 3 líneas de Adidas y decía el respeto es mutuo. Entonces, yo, más que comprar el par por el par, me llamó mucho la atención el llavero porque era como este comienzo de las colaboraciones, por decirlo de alguna manera, en donde alguien que tenía ya un valor en Asia, que era Nigo, que es en ese tiempo el dueño de Bape, versus esta compañía alemana, hacen esta alianza y este japonés dice el respeto es mutuo. Entonces para mí era como, wow, esto ya significa para mí mucho, plus que traiga en el talón 1 de 500. Sí, el saber que tienes algo seriado y limitado creo que lo hace con mucho más valor que solamente difícil de conseguir, porque creo que ahorita lo que pasa es eso, son producciones muy grandes que pueden ser difíciles de conseguir, pero entre comillas, porque al final y también como consumidor te vas dando cuenta cómo pasa la ola y puedes esperar unos 2 meses y encontrar esos sneakers en un Nike Factory, por ejemplo, que a mí me parece muy duro. Sí. Porque antes, o que están unos tenis que estuviste esperando un año y que luego los viste, no te encantaron o que te arrepentiste, lo que fuera, y ya están en oferta. Antes no pasaba eso. Los tenis se acababan antes de que pudieran tocar el momento de las ofertas. Sí. De hecho, te digo, toda esta escena ha cambiado tan radicalmente. O sea, todavía hace 1 año y medio, quizá 2 años, todo mundo quería tener todo. Sí. Hoy, o sea, te puedo decir que hay pares que tú dirías, lo quiero, están en aparador en todas las tiendas. O sea, ya no hay esta hambre, por decirlo de alguna manera, de quererlo tener en el momento, y también la otra parte es, llegaron tantos que entonces sé que puedo esperar, o ya hoy como que visualizas más, sí está padre, pero no sé qué tanto lo quiero. Sí, también hay una sobreoferta, en cierto sentido. ¿No? A mí me pasaba con las primeras colecciones de Ivy Park, en Adidas, quería todo. Sí. Y estaban con diferencia de unos 6 meses cuando empezaron a salir, o 1 al año, la primera vez que salió. Y ahorita están saliendo con tanta regularidad que ya no son los drops que esperas. Ya no me causa la emoción de los primeros drops. No, totalmente. Hasta la campaña la compartía yo en redes porque me emocionaba ver la campaña. No, bueno, Ricardo te puede decir eso que acabas de decir. A mí me pasaba todo el tiempo. Yo veía que subía un par y le decía, lo quiero ahorita. Sí. O sea, y se lo pagaba ya para ya tenerlo. Porque si me tardaba, o sea, si lo pensaba media hora, ya alguien se lo había comprado. Porque además en mi talla no hay, o sea, también eso pasaba antes. ¿No? Sí. Que los sneakers eran mucho para los hombres y las tallas que te llegaban siempre eran de hombre. Sí, esa es una cosa que también ha cambiado. Ajá. O sea, la verdad es que... Qué bueno, porque ahí sí era... O sea, de repente era todo muy pensado en hombres o en tallas de hombre. Yo creo que tendrá unos 10 años que empezaron como a contemplar mucho más el involucrar en esta parte del hype a las mujeres. Ajá. Porque siempre existían las tallas de mujer, pero no como en lanzamientos como con onda, ¿sabes? O sea, era como, pues ahí están tus pares y tú escoge el color que quieras. Y ahora ya es como mucho más metidas al juego y hay un montón de chavitas que coleccionan y que compran un montón de pares y que les gusta, ¿sabes? Hablando de esa parte, sí creo que vamos, yo creo que la tendencia va otra vez para atrás y se tiene que regresar a esto que hablábamos en un principio, que era hacer tenis en realidad limitados. O sea, no que te digan es un tenis limitado, sino que en realidad sea limitado, que a lo mejor se regrese a los colores, o sea, de este o este. Por regiones. Por regionalizar y este tipo de cosas. Lo que pasa es que hubo 2 factores que creo que mataron un poco la escena, que es las marcas moda como tal y la reventa. Sí. ¿No? Que era de algo que posiblemente sea un tema interesante de hablar, pero la reventa es algo que surgió justo
desde ahí, de esa parte de la historia que te decía, cuando estas personas empiezan a viajar y comprar el otro color que no tenían y empiezan a llevarlo a sus países, y dicen, bueno, como es un color especial o exclusivo, te lo puedo dar más caro de lo que me costó. Claro. ¿No? Justo me voy a adelantar un poco, pero ahorita regresamos a otras preguntas que tenemos como que tienen que ver con los tenis como tal. Pero la reventa, ¿cómo ha afectado? O sea, lo acabas de decir y eso creo que es una afectación, ¿no? Yo pude conseguir este tenis en Asia y lo vendo acá mucho más caro de lo que me costó porque le puedo sacar un poco y tal vez tengo 2 pares, entonces lo vendo. Creo que empieza por ahí la reventa. Y luego, ¿cómo le ha afectado también la reventa a la industria de los sneakers? Pues la mató, tal cual. O sea, lo que pasa es que imagínate, yo siempre he dicho, por el tipo de país en el que vivimos, que en los países latinoamericanos o los países como el nuestro, o los países conocidos como tercermundistas, yo sí prefiero que un chavito de 15 años que está metido en Facebook viendo pares, prefiero que compre un par y lo revenda a que esté vendiendo drogas, por decir, ¿no? O que esté en el rollo. Porque es la realidad. O sea, hoy esas son tus opciones. O sea, no hay o sea, lo que ves en la tele o en el internet son eso. O sea, violencia, o sea, armas, narco, los tenis. O sea, no es que, o sea, siempre que platico contigo, Clau, o sea, siempre hablamos como de moda en sí, o sea, no hablamos de tenis, o sea, como que el tenis es una parte de, pero no es como el foco de nuestra conversación, ¿me entiendes? Entonces, de repente, cuando todos estos chicos, y es un fenómeno social que a mí me ha gustado como incluso tratar de estudiarlo más a fondo desde esta parte en donde las clases sociales tan marcadas en México, de repente todos querían el mismo zapato. El rico quería el Jordan tal, el clase media quería el Jordan tal y el clase baja quería el mismo par. Entonces, eso se empezó a notar en las tiendas. O sea, que era un fenómeno en donde yo decía, ¿por qué este fresa quiere hoy lo mismo que...? Porque quizá las cosas siempre he creído que nacen más del barrio las modas que de la parte alta de la pirámide. O sea, 100%. Siento que de repente tú ves unos cortes de cabello súper raros en el barrio y de repente ya los empiezas a ver a todos. O sea, y es, o sea, los mohawks, todo esta también, si podíamos hablar de hasta de cortes de cabello. O sea, que el undercut, todo, que muchas veces pasan a través del fútbol, también del deporte. Eso, o sea, y te empiezas a dar cuenta que todo esto nació de cierta forma en un lugar y de repente llegó a otro, porque a lo mejor regresamos a la música, el rockstar se lo hizo. Entonces ya queda con otras. Y ahorita que hablas de la música, creo que hay una parte aquí que se liga con los sneakers. El reggaetón, J Balvin, cuando estaba en su pico máximo de fama, traía los mejores sneakers y traía las mejores colaboraciones. Y entonces, como también eso permeó a mucho más allá de las clases sociales, porque no solo nos llegaba a unos o a otros, sino llegaba a todos. Es un género musical que se puso de moda paralelo. Y entonces eso también generó una necesidad por... quiero esos tenis que tiene J Balvin y quiero esos tenis que tiene, no sé, Maluma o... Sí, pero también es que las compañías o las casas de lujo empezaron a ver este movimiento porque también es algo como algo más democrático. Y es porque hoy personas como un Pharrell Williams, el mismo Virgil, Nigo, están dirigiendo, o sea, la calle está dirigiendo las casas de moda, ¿no? Entonces, de lujo. De lujo, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando en la calle que las casas más antiguas de moda están volteándolos a ver, ¿no? Y porque, a ver, o sea, si te remontas a la historia, a lo mejor había bicicletas, raquetas de tenis, skateboard de Chanel hace muchos años, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Pero era como un destellito de lo que ellos veían allá afuera. Hoy, o sea, Nigo, el mismo Nigo que hablábamos de Babe, dirige Kenzo, ¿no? Y entonces, y ahí te puedes ir con los nombres. O sea, Pharrell está hoy en Louis, ¿no? Entonces, es como todas estas personas que sí tienen también esta relación con la calle, están hoy en este otro lado de la moneda, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver las ganas de democratizar algo que antes se vivía como algo exclusivo de lujo. Y ahora quieren que la gente lo viva como algo que pueden tener, que hay que ahorrar o tienes que dejar de hacer unas cosas para tener esa pieza. Pero creo que
esto se vuelve una cosa totalmente aspiracional desde mi punto de vista, ¿no? Porque antes el lujo era intocable. Sí. El lujo era Christian Dior, creó la casa Christian Dior y el señor hacía ropa casi solamente hecha a la medida. Y de repente se empiezan a dar cuenta que la gente que quiere comprar esa ropa no es necesariamente la señora que va a ir a una boda, sino es la chava o el chavo el que la va a usar en su día a día. Pero sí pasó, creo que, perdón, sí creo que pasó ahí más. Yo creo que se le debe al hip hop, al seguro. rap. Esto, porque toda esta oleada de raperos y hip hoperos empezaron a hacer este bling bling de no solo traer joyas, sino también vestirse de estas marcas. Sí, 100%. Y entonces la gente, regresamos a este punto, la gente que los escuchaba decía, ¿por qué trae Dior? ¿O por qué trae Louis Vuitton? ¿O por qué trae Chanel? Sí, ¿o por qué trae esto? Y entonces, a lo mejor todos estos chicos pues, no podían comprarlo, no era alcanzable, porque además ni siquiera había una parte en la moda como que era hasta racista, ¿me entiendes? O sea, en donde no podías entrar a esa tienda. Sí. Y entonces hoy, qué locura que ese es su mercado. Que de repente todos estos chicos afroamericanos hoy son los que hacen línea. Sí. Más que el asiático. El asiático siempre ha hecho líneas en todo. Pero hoy tú vas a estas casas y ves líneas de afroamericanos queriendo comprar las cosas que sus artistas usan. Totalmente. Y las marcas entendieron que no solo la señora fresa era su mercado. Incluso hoy la señora fresa ya no se quiere parar en esas casas. Sí, no, ya busca otra. Se popularizó esta tendencia de usar tenis. Yo usaba tenis cuando nadie usaba tenis. Y entonces creo que también ha habido picos, y esta es la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. De todo lo que tú vendes, y ha habido picos en qué marcas les gustan más a las personas que coleccionan o que les gustan los sneakers. Ha ido cambiando, pero siento que las dos marcas más fuertes siempre han sido Nike y Adidas en cuanto a coleccionismo, ¿no? O sea, como que porque también están los mejores deportistas ahí, ¿no? O sea, claro. Es como que, a ver, un Michael Jordan, o sea, ahí ya rompes con los límites de quién quiere qué, ¿no? Y es chistoso porque no toda la gente sabe que un Michael Jordan primero jugó con Adidas. O sea, se usaba pares de Adidas y de Converse. O sea, los que vieron, hay una película por ahí que habla como de toda esta historia. Todos querían contratar a Michael Jordan cuando todavía ni siquiera era la estrella. Y estaban tanto Converse como Nike, como Adidas, buscando cómo lograr convencerlo, ¿no? Entonces, pero él usaba tenis de otras marcas antes de que lograra este contrato multimillonario en donde le dijeron no solo vas a ser Nike, sino vas a ser Jordan. O sea, vas a tener tu propia marca. Entonces... y también el color influyó, ¿no? Tener un sneaker que no fuera totalmente blanco creo que le daba un girito ahí. Sí, que también no sabía yo esa parte de la historia, pero era como... Solo podías usar tenis blancos en la duela y Nike dijo prefiero pagar las multas pero vas a usar un tenis negro para ser diferente. Exacto, y como porque justo Michael Jordan se quería diferenciar y eso está bien cool. Entonces todas estas como estrategias que las marcas han tenido, yo me acuerdo que en un tiempo Puma fue muy fuerte en México también. Sí, hemos hablado de eso también acá. Hubo un tiempo que la gente no usaba Nike, usaba más Adidas y Puma. Y después vino este fenómeno de Nike donde explotó y donde creo que sí pasaba en el extranjero, por decirlo así, o en otros países, pero en México como que llegaban, me acuerdo hasta esta oleada de banda de Argentina que llegaba a México para venir a trabajar. Y yo me acuerdo que todos traían Puma y Adidas, porque siempre su rollo era más sentirse europeos y bla, bla. E incluso hay Adidas y hay Puma Argentina, Adidas y Argentina. Y entonces traen tenis hechos, o sea, made in Argentina, ¿no? Entonces, de repente a mí me llegaban y me decían, oye, ¿no quieres estos pares? Pues sí, porque era algo raro, ¿sabes? Claro. Entonces, y también digo, aquí la moda ha sido rarísima. O sea, de repente estuvo de moda usar los zapatos de tipo de carrera de autos o de boxeo. Entonces, los de carrera de autos de Puma eran súper las suelas cotizados. Sí. Entonces, como todo esto era... Sí, me acuerdo de esas suelas. Eran épocas en donde eso era la moda aquí, ¿me entiendes? Entonces, total. Y después sí llega ya como esta escena más en donde Nike entra y pone como ciertos pares y ciertas cosas que también ya quizá entraba un poco más el internet. Entonces empezabas como a darte cuenta que había marcas que estaban más arriba y luego otras bajaban y siempre ha sido esta pues,
pelea de compañías gigantes de querer tener el primer lugar, ¿no? Sí, totalmente. Y New IDD. No, yo lo que quiero preguntar es justamente hemos mencionado mucho ciertos pares. O sea, hemos dicho como los pares que valen la pena, los que todos quieren. Pero para ti, ¿qué es lo que hace que un tenis obtenga ese valor? Para mí, Ricardo, canta comodidad. O sea, hoy yo no pienso en otra cosa más que el tenis que vaya a usar me sea cómodo para caminar. Pienso en tenis y de repente, o sea, me toca viajar a ver colecciones igual a París o Japón. Entonces es como, no, o sea, me ha tocado ridículamente usar, o sea, llevarme tenis por sentirme que traigo algo rarísimo que todavía yo lo tenía en la tienda, pero no había salido y dije, me lo voy a llevar. Y resultó ser lo más incómodo, ¿me entiendes? Entonces terminas dejando el par en el hotel y comprándote un par que sea cómodo. Entonces, por ejemplo, de repente ahí ha subido mucho esta parte de New Balance, de ASICS, de Mizuno, con estos pares de retro running. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gente que quiere comodidad, ahí está la comodidad, ¿no? Y entonces, todas estas marcas se dieron cuenta que a mí me gusta esta parte de New Balance y de ASICS y de Mizuno, que son más de un nicho. Sí. Como que no quieren abarcar todo, no quieren abarcar todos los deportes, aunque sí tienen sus áreas de deportes, pero hablando específicamente de esto de la calle, como que dicen, estas son nuestras siluetas. Y se basan en 5 o 6 siluetas y ahí le están pegando con colaboraciones, etcétera, ¿no? Justo con colaboraciones es como estas marcas entraron otra vez al quite en el mercado, porque Miu Miu con New Balance, Cecil Vansen con ASICS, y entonces empieza a volverse ya un zapato que también es un zapato de moda, ¿no? No nada más es un zapato cómodo para ir de viaje o unos tenis que te puedes poner para lo que sea, sino que entonces toman el valor de un elemento de moda en tu look. Pero fíjate que ahorita justo, y esto no sé si te acuerdas de esos que eran muy interesantes, hace, no sé, yo creo que por lo menos 15 años, estaban unos Puma con Jil Sander. Sí. Y era como, ahorita me tocó ir al showroom de ellos y lo tenían ahí, dije, dime que vas a volverlo a hacer. Claro. O sea, porque tenían otros zapatos que iban a hacer como retros y me dijo, no, eso es solo parte del archivo. Pero creo que Jil Sander también fue de estas primeras marcas como medio, o sea, como más de lujo que se involucraron. Y más de lujo y nicho, porque Jil Sander es mucho más de nicho que Miu Miu. Y me emocionan mucho más justo ver a las marcas colaborando con sneakers que haciendo sus propios sneakers. A mí también. Como ver Miu Miu y New Balance, justo el mismo Vuitton con Jordan. Sí, creo que es mucho. Además, creo que eso le da también otro valor, porque es el saber hacer de los sneakers y como el culto del sneaker con la moda. O sea, haces como una mancuerna perfecta, ¿no? Sí. O no. Porque también puede fallar. Porque lo hemos platicado también. Sí. O sea, de repente ves estas colaboraciones de, no sé, o sea, que te vas a lo básico. Y lo platicábamos un día, Clau y yo, y concordábamos en que a veces, hablando por ejemplo del Tiffany, todo el mundo como que esperaba ciertas cosas. Y lo que platicábamos esa vez, Clau y yo, era mucho más, si Tiffany se quería aliar con Nike, ¿a quién le convenía más y para dónde iba? Lo que pasa es que el tenis terminó siendo un tenis más para el mercado de Nike que para el mercado de Tiffany. Exacto. Y entonces creo que ahí lo que falló es cómo hago que el mercado de Tiffany quiera este par, porque finalmente el que lo compró era justo el sneakerhead o el coleccionista o el que tenía la plata para comprar ese par y no el amante o el coleccionista de Tiffany. Y creo que además era una de lo que platicábamos aquella vez, creo que también se quedaba un poco en medio porque tenía estos accesorios que tenías que comprar aparte y que hacían el sneaker muchísimo más caro. Entonces también ahí excluían a una parte de esa gente que colecciona sneakers que tiene cierto monto para gastarse en unos sneakers y cuando eso va subiendo por cada accesorio que le pones, dices, no, espérate, ya. Al coleccionista de Tiffany le interesaba más el accesorio que el par. Totalmente. Exacto. Entonces ahí es donde creo que dejabas un poco afuera a los dos mundos que querías abarcar. Sí, porque justamente no era redondito. No. Al final era, tú vas a querer comprar un calzador de oro blanco de Tiffany, tú un par de tenis. Exacto. Y creo que ahí también, creo que alguien que lo hizo redondito fueron Adidas y Raf Simons. Ajá. Raf Simons estaba como en un momento en un momento que su carrera iba increciendo. Sí.
Y Adidas necesitaba reposicionar un Stan Smith. ¿Qué hizo? Lo fusionó y todo el mundo quería unos Stan Smith. Podían ser de Raf Simons o no. Sí. Pero regresó y eso fue como en los 2010, ¿no? Sí, 2013. También, ¿no? O sea, sí, total. Yamamoto hoy ya... O sea, pero Yamamoto ya es más... Sí, en y estas es más colaboraciones culto, con ¿no? Adidas ya no es lo que se buscaba. Antes tú veías los White Tree y eran, o sea, la verdad estaban increíbles. Sí, y hoy, era como era previo a un Yeezy. Sí, era el futuro. O sea, totalmente este es el futuro. Y ahorita hicieron una segunda colaboración que no es tan bonita. O sea, está bonita, pero no es tan bonita. No, ya como está muy que era forzada. mucho más handmade, ¿no? O sea, como más en el estilo de Cecil Van Sant. Entonces, pero sigue habiendo como estos destellos de cosas bien padres. O sea, como que no todo ha quedado en esta parte popular de solo ganar dinero, ¿sabes? Sí. O sea, yo siento que se nota de repente como esas ansias de solo vender por popularizar y ganar y todos hacernos millonarios. Y entonces de repente dices, ¿y el arte dónde Sí, quedó? cuando hace por amor al sneaker y a hacer una colaboración. Y además, muy chida. para mí lo divertido de los sneakers es no el valor que van a adquirir. Y eso sí creo que es padre también tenerlo. Tenemos que regresar como a esas ganas de comprarte los sneakers no porque todos los quieren, sino porque a ti te gustan. Tenemos que regresar a sorprendernos. Sí. El otro día me metí a ver como unos tenis de Bottega que dije, estos los quiero. Y yo no uso ese tipo de marca, ¿sabes? Pero hicieron como un tipo Converse, pero con una suela gigante. Verdes. Hay blanco, negro y hay un blanco con verde. Ajá. Y entonces los vi y dije, esto está increíble, ¿me entiendes? Sí. Y además es algo que no se lo vas a ver a todo mundo. Sí, que además es diferente. Y hoy, digamos que a los que estamos involucrados como en esta escena o en esta industria, lo que queremos es tener algo que nos diferencie. Claro. Que justo lo que pasa hablando de la escena de los sneakers es que de repente, pues todos andamos iguales. Porque ya otra vez regresamos a lo mismo, son ediciones tan grandes que en el mundo en donde nosotros nos encontramos no te vas a ver tú diferente, te vas a ver igual. Sí. Porque quieres el par de... Que el fenómeno más grande que yo creo que ha pasado en México fue de Ten. Sí, O sea, de Ten fue cañón. O sea, yo creo que de ahí es el parteaguas a donde nace la reventa como tal en México, porque ya existía en otros lados. Pero no como con The Ten. No, ahí empezó como esta ansiedad por querer tener estos pares y por también el crecimiento del valor en reventa, que te estoy hablando de que a lo mejor comprabas justo el Jordan, que tú tienes el Jordan 1, en ese tiempo costaba 4,500 pesos a mí retail. me costó creo que 3,500. O 3,500 pesos a retail, y de repente pues, había, no sé, 200 pares que habían llegado a México. Y entonces toda la gente que los quería, de repente te metías a estas plataformas de reventa o con tu revendedor de confianza en Facebook o lo que fuera, y el par costaba 30,000 pesos. Yo lo he visto en 150,000 pesos. No, es impresionante. No, es que no hay manera. Es que justo a mí, en especial los pares de Nike, me sorprende mucho que salen a un precio tan alcanzable. Sí, claro. Y en el momento en el que 15 minutos después ya triplicaron su valor, lo cuadruplicaron. Sí. Y eso pasó con los tenis de Nike con Louis Vuitton, los últimos de Virgil, los Air Force One. Bueno, pero sí salieron Esos caros. Salieron caros, pero ya ya venían solo para el video. Sí, eran porque los vendía Louis Vuitton, no Nike. Pero lo que quiero decir es que costaban 70,000 pesos en retail normal. Sí. Ajá. En media hora, porque además eso era venta, te llamaba tu vendedor de Vuitton y te decía, ¿quieres este par? Sí. O sea, fue muy seleccionada la Eso venta. sí era exclusivo, digamos. Era muy exclusivo. Y aún así, me acuerdo que yo vi en Sotheby's un par rojo, que además era el que todo el mundo quería. Sí, blanco con rojo. Blanco con rojo. Estaba en, creo que, no sé, $170,000. Sí. Y era como de, ¿qué? Espérate. O sea, hace media hora costaba 70,000 pesos. ¿No? Que no son ni $5,000. Wow. Entonces estuvo muy fuerte eso. Quiero que nos cuentes cuáles son los tenis más raros o más cool que te acuerdas en la historia y que han sido los más caros sin pensar en la reventa. Que han sido de los más caros que han salido, que te acuerdes. Pues yo o sea, raros. Me acuerdo la primera vez que una de las primeras veces que fui a un desfile en Los Ángeles, que me encontré esta marca Bisbeam, que hemos también platicado mucho, y había un par de tenis que parecía un Sharpei, tal cual. O sea, era toda la piel arrugada, rarísimos, o sea, muy parecido también como con esta punta de los Converse y todo.
pero sí me acuerdo que los vi y dije, ¿qué es esto? O sea, de las primeras sorpresas que tuve yo como en esto y pregunté el precio y era como, no sé, de ahorita a lo mejor 9,000, 10,000 pesos, quizá ese par hoy costaría 15,000 de retail y o sea, ese tipo de cosas son las que yo compraba por la rareza, ¿sabes? Entonces decía, bueno, sí quiero este par. Y de repente lo que ha pasado con... O sea, los pares normalmente tienen un valor retail que es un valor accesible con cualquiera de las marcas. Justo ha crecido el valor reventa y justo también lo que hablabas de Sotheby's es, por ejemplo, hoy puedes encontrar pares en $1 millón. Que costaron en su momento $300. Sí. ¿No? Entonces, ¿de qué hablo? De a lo mejor el primer par que usó Michael Jordan en Duela y entonces lo tienen ahí y entonces cuesta $1,5 million. No, que ya se vuelve digamos, algo mucho más como una pieza de arte para un coleccionista. Lo ¿no? que decías al principio. No para... Sí, ya, porque además hay un fenómeno también chistoso en los tenis que no tanta gente sabe, pero después de un cierto tiempo las suelas empiezan a deshacer. O sea, si tú mantienes un par en caja por 10 años, aunque esté nuevo, las suelas empiezan a deshacer por el pegamento, por muchas cosas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene pares increíbles guardados sin usar y que hoy los abren y se están deshaciendo. Es que esa es otra. Para mí los tenis hay que usarlos. Sí. O sea, yo creo que si te vas a comprar unos sneakers, aunque seas un fan de los sneakers, alguna vez platiqué con Rulo y me decía, yo me compro dos. No, pero... Bueno, claro, pero él decía, yo me compro unos que uso y unos que guardo. Sí. Bueno, ya creo que ya no lo hace, pero lo hacía. Sí. Y yo, ay no, yo es que cuando se me gasten estos los voy a usar los otros. Sí. O sea, básicamente. Pero es que es justo la visión como tú te ves dentro de una escena y cómo lo ve alguien más. Claro. O sea, conozco... Hay gente en México que tiene contenedores para guardar sus pares. O sea, de que ya no le caben en su casa y entonces rentan un contenedor. Como Kim Kardashian, que tiene los Yeezys. Y tienen como sus joyas guardadas ahí. Y te estoy hablando de gente que puede tener hoy valor, mercado, a lo mejor 10, 20 millones de pesos en un contenedor en tenis. Wow. Entonces, son cosas que pueden parecer hasta ridículas porque a lo mejor si tú tomaras el valor retail de ese contenedor, a lo mejor sería de $1 millón, no de 20 o no de 40. Pero se ha vuelto tanto una locura pero también, afortunadamente, las cosas vuelven a su cauce y a su calma. Y entonces hoy también ves que ese par que costaba, ese Jordan que costaba de Off-White, hoy 20,000, 50,000, 100,000 pesos, va a la baja. Sí. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que hablamos, toda esta moda, cosa de la reventa, como se está acabando, entonces ya el valor, solo se van a quedar con cierto valor los pares realmente que tienen una historia y que vale mucho la pena conservarlos. Ya esta colaboración, por ser colaboración, ya no tiene ese mismo valor. Sí, justo las colaboraciones han perdido valor porque ya Ambush hace unos tenis cada 6 meses con Nike. Sakai también. Y antes conseguir unos Sakai o unos undercover era casi imposible. Ya no te emociona tanto como antes. Si Sakai hiciera otra colaboración que va a hacer con Nike, tiene que sorprendernos. 100%. O sea, no puede ser otra vez doble swoosh, triple suela, o sea, eso ya lo explotaste demasiado. ¿Qué más tienes para nosotros? Y así para todos los diseñadores, ¿no? O sea, sorpréndeme con algo que no sea obvio. Sí, igual undercover, lo mismo. Sí, ¿no? Sí, 100%. De tus tenis, los que tú tienes, ¿cuáles son tus tenis favoritos? A mí me gusta, como decía, siempre me ha gustado Bisbee. Me gusta mucho lo que es el FBT, que es el zapato como mocasín indio. Pero también me gusta mucho, te digo, o sea, de repente hay ciertas siluetas de Nike que me gustan mucho. Hay ciertas siluetas de Adidas que me gustan mucho. O sea, no tengo como un zapato preferido. ¿Qué silueta de Nike te gusta? Me gustaban mucho los Dunk. Ajá. Porque se me hacían, y más los Dunk SB porque se me hacían muy cómodos. De Adidas me gusta hacen muy mucho anchos los Gazelle. Ajá. O sea, digo, ahorita está como de moda samba. A mí me gusta un poquito más los Gazelle. Ajá. De New Balance, los 990s. Y así te podría decir de cada marca cuáles me gustan. Pero es lo que te digo. O sea, tengo de todas y los uso. También a veces eres como muy clavado en usar. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Tom Sachs. Ajá. Como esto. Y hoy en día, al menos lo que yo veo a futuro, que es lo que me enseñan en cuando viajas a ver las colecciones nuevas,
es como un regreso a lo más básico. O sea, que te digo, estos zapatos de Samba. Sí, como ahorita los Adidas Gazelle por todas partes. Sí, los Samba. Es como era un zapato de fútbol rápido. Los ASICS de México 68 también por todos lados. Y, por ejemplo, voy a regresar a usar mis Nike tiempo porque tengo unos que están bien cool y los uso bien poco. Vi en el showroom de Puma los Monstruo. No sé si se acuerdan de los Monstruo, que eran estos que tenían un velcro y como medio taquitos. Entonces me dicen, no, es que estos los vamos a tener exclusivos en Dover Street Market y no sé qué. Yo decía, puta, no sé, cabrón. O sea, como que no estaba... Ten dos, aunque sea. Sí, o sea, no estaba... o sea, los voy a vender. O sea, sí creo que los voy a vender en la tienda. No me los pondría yo, no es mi silueta como favorita. Pero sí veo, por ejemplo, Puma está sacando de vuelta o está sacando los Palermo, que son esa misma línea, ¿no? O sea, y todos están como yendo de regreso a... quizá hasta un price point mucho más accesible. Sí. O sea, ya no es el tenis de 5,000 pesos de retail, es el tenis de 3,000 pesos de retail. Entonces, pero también, hablando de esta parte de moda, es a quién se los pusieron. O sea, esto se volvió un fenómeno un poco porque... Gazelle y Samba son un fenómeno del internet, de Instagram. Todas estas chavitas... Y de TikTok. Los empezaron a usar. Y que viene desde la colaboración con Gucci también. Que sí, de ahí viene, tienes toda la razón. Gucci ahí fue viene. los que lo trajeron de regreso. Sí. Y justo esa colaboración no funcionaba tanto porque decían, pues mejor me compro los Adidas en vez de los Gucci. Sí, porque aparte tenían la misma paleta de color. Sí, Harry Styles por todo el mundo usando unos Gazelle en su gira, pues claro. Sí. Tú, York, ¿qué tenis tienes? O sea, ¿qué de tus tenis es tu favorito? Pues yo creería que de los que más uso, que me gustan mucho, son unos Adidas de Craig Green. Pero justo porque me parecen muy utilitarios. Son negros y tienen unos detallitos ahí muy lindos. Y diría que los Nike Jacquemus me gustan mucho. ¿Cuáles? También los cafés. No, los cafés. Los cafés con beige. Pero el primero, dices como el de primero. correr. Sí, ese. Sí, tú. Y es que para mí siempre mi all time favorite son los Converse. O sea, yo soy fan de los Converse, uso todo el tiempo Converse y me gustan. Pero justo mis Jordan en general son mis favoritos. O sea, y los uso continuo. Sí. Porque además sí son bien cómodos. Sí. El Converse lo que tiene es que no es tan cómodo, pero se ve muy padre. Como yo creo que ya me acostumbré y no se me... O sea, si me voy de viaje, me llevo siempre unos Converse. Yo caminar a distancias largas con Converse sí me duele. Luego duele porque se calienta la suela. Que tiene mucho más protección. Sí. O sea, tienen como las plantillas mucho más... Ya no es la plantilla plana. Es la plantilla de Nike SB, haz de cuenta. O sea, que es súper confortable. Y sí, o sea, esa línea de Converse a mí me gusta mucho, que es la que, o sea, por ejemplo, lo que hemos visto de Ader Error, lo que hemos visto de Accord. Ader está bien cool ahorita. También estamos sacando colaboraciones bien padres. Rico Owens con Converse. Sí. Rico Owens con Converse me fascina. Sí. Justo Converse no se había metido tan al juego. Y teniendo la cartera de clientes o de diseñadores de Nike, pues era obvio que tenían que hacer algo. Sí. Pero creo que lo hacen como justo sin saturar. No es invasivo, además. Exacto. No. También cuando hicieron JW Anderson y Converse, también era muy en línea con los dos. Sí, yo creo que lo han hecho muy bien porque lo han hecho discretamente también. ¿No? Y además, como siempre, son fieles a la silueta. Exacto. Entonces, pues es como, tampoco es que veas que la colaboración es totalmente distinta. No, no ves colaboraciones de Converse cada mes. No, claro que no. Y esa es la otra, ¿no? O sea, que de todas las otras marcas, o sea, justo qué bueno que mencionaste lo de Craig Green, a mí me parece también impecable y no son tenis que se vendan. No. O sea, a mí me encantaría que ese tenis se acabara. O sea, Wells Bonner lo mismo, ¿me entiendes? Wells Bonner es hermoso. Sí. Pero Craig Green tienes que ver los nuevos que está haciendo con Adidas. Justo le mandé fotos a mi distribuidor vendedor de Adidas. Le dije, por favor, sí trae estos. Porque bueno, sí avisas. están esas de cuenta, estas suelas de crepé que hasta tienen como un corte más como de zapato y le metieron adentro, o sea, como que se ve sobrepuesto. Ya sé cuáles son, sí, que se ve como de dos partes. Parece como un vasco. O sea, están increíbles. Qué chingón. Pero ahora sí, de verdad. Nos tenemos que ir. Síganos como @Hablemos de Moda 1, @el_México. Ricardo, ¿nos puedes decir cómo encontramos en redes a Headquarter y a ti, por favor? Sí, estamos en la colonia Roma, en Colima 244, en el segundo piso, entrando por Destructible, y las redes sociales son @_headquarter y personal @camparric.
Súper. Muchas gracias. Y bueno, a mí me pueden seguir como @candanoclau. Y esto fue Hablemos de Moda, el podcast. Y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. Bye. 3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.